Es una sensación maravillosa, estimados amigos, estar con ustedes a través de nada personal. Recuerden que este podcast persigue reconocer, resaltar, valorar ese lado humano de nuestra institución, el UTAR. Hoy nos encontramos en la caminería este de la hermosísima sede Maracay, ubicada al final de la 19 de abril, y me acompaña, como es costumbre, Juan Mateus tras cámara y un invitado por demás especial. Se trata de mi gran amigo Rómulo Arteaga. Rómulo, bienvenido a Nada Personal. Muchas gracias, Cosimo. Realmente que tus palabras son muy halagadoras y realmente cuando mencionas lo del amigo, eso es verdad. Son tantos años compartiendo contigo que hemos tenido una amistad estrecha en el sentido no solamente profesional, sino desde el punto de vista humano. Mi reconocimiento a ti por una labor tan extraordinaria que vienes realizando hace tantos, pero tantos años, y que uno puede recibir, no es que puede recibir, recibe también algunos aprendizajes importantes de ti y de tu personalidad. Rómulo, ¿cuántos años tienes tú en el Utah? Aproximadamente no, unos 22 años. 22 años. 22 años. ¿Cómo llegas al Utah? ¿Quién te trajo? A mí me trajo un gran amigo y un gran profesional quien me invitó, me dijo, me gustaría que me acompañaras a que dictaras algunas clases en el UTAR. En mi memoria está el UTAR de aquel momento, un UTAR con un potencial increíble que yo me sentí involucrado inmediatamente. Y ese gran profesional es Eulogio Gamboa. Eulogio Gamboa, un hombre con una trayectoria extraordinaria como profesor y como docente y como investigador. Y compartí muchas cosas hermosas porque empecé a trabajar de noche. Trabajábamos de noche y entonces eso me permitía también recibir emociones, tanto del pedagógico, donde era docente, y en la noche, no trabajaba de noche, compartir con personas que buscaban la luz, buscando el conocimiento, buscando prepararse, y eso me ha dado en mi vida precisamente un gran aprendizaje y comprender esta sociedad nuestra, la cual necesita y siempre necesitará, como toda sociedad, pues, crecer. ¿Tú iniciaste en la carrera de educación preescolar? No, yo inicié aquí dando una materia que era psicología, pero psicología de la publicidad. Iniciaste en publicidad y mercadeo, en la carrera de publicidad y mercadeo. Pero luego fueron surgiendo otras materias y bueno, me fui involucrando en ellas, me las ofertaban, pues yo decía, bueno, si no la conozco, la aprendo. Alguien me dijo que tú formabas parte de ese Dream Team de educación preescolar. Había un grupo de docentes maravillosos. La mayoría de ellos se mantienen, otros lamentablemente, bueno, han pasado a otro plano espiritual. Pero tú estuviste en ese grupo, en ese Dream Team. ¿Alguna anécdota que recuerdes de esa época? Mira, sí, yo recuerdo que en ese Dream Team, como tú le llamas muy apropiadamente, creo que el único hombre era yo. El resto eran colegas femeninas de una gran capacidad, de un gran espíritu de trabajo, de un gran espíritu de vocación precisamente por lo que sea. Y recuerdo que se trabajaba mañana, tarde y noche. Y preescolar era ese potencial que a uno le obligaba precisamente cada día a exigirse más, porque realmente fue una época hermosísima. De ella recuerdo a mi gran amiga Nelly Medina, una gran profesional,
y que uno tenía, bueno, uno se fue adaptando, yo me fui adaptando porque eran grupos muy numerosos, eran grupos de, que te digo, 25, 30 alumnas, y ellas necesitan un trato especial, más que todo, una carrera de tanta importancia, de tanta proyección en la sociedad como es preescolar. Preescolar porque llega de la mano ese niño que se incorpora a la sociedad, pero que también necesita incorporarse aquí, a la escolaridad. Y para eso hay que tener mucho corazón. Rómulo, cuando eras pequeño, ¿qué jugabas? Mira, jugaba, oye, interesante la pregunta. Bueno, por mi edad yo jugaba mucho Metra. ¿Jugabas Metra? No, me encantaba jugar Metra. Tenías la damachina, la pepona, el plomito, sí, tenías toda la variedad de herramientas. Sí, pero no era muy experto, ¿no? Había mucho, yo tengo un hermano que era una maravilla y nosotros siempre te ruchaban. Y cuando no, entonces llegaba uno y pasaba y les agarraba las metras. Bueno, estas son mías. Sí. ¿Te gustaba jugar metras? Ahora, me gustaba jugar metras porque tenía una, ¿cómo te digo? Una habilidad, la habilidad para jugar las metras. La metra no es solamente ponerle la mano, no, es tener el tino, tener la precisión de voy a darle. Es interesante el juego de la, bueno, como todo juego, ¿no? Pero la metra, que ya no sé si se juega metra todavía, pero la metra tiene esa particularidad que también surge la rivalidad. Más que rivalidad, chicos, yo diría estrategias, ¿no? Y voy a darle por aquí para que salga para acá. Un juego bien interesante y muy inteligente. En ese tiempo estabas en primaria. ¿Recuerdas alguna maestra o maestro de primaria de los que te dio clases? ¿Cómo no? Yo recuerdo mi primera maestra que no era preescolar, hace muchos años, no era preescolar, era iniciación, y esa maestra me escogió para que yo cantara una canción. Yo fui muy tímido de niño, debo reconocerlo, y cuando me presentaron, me acuerdo que me montaron en una silla, usted va a cantar Marinerito. Pero como estaba cantando el marinerito y estaba así, y él me decía, no, muévase. Pero me muevo, me caí de la silla. Vuelvo otra vez. Y eso me llevó, de alguna manera, a cantar. Pertenecí a coro, porque de allí me nació. Creo que eso fue lo que me incentivó a cantar. Y yo tuve un grupo con el cual yo salía a dar serenatas, ya un muchacho, fue un hombre joven, y yo tenía mi grupo serenatero. Y llegué a cantar en un coro, y estuve ahí, oye, bastante tiempo. Todavía existe, había surgido el grupo Madrigalistas de Aragua, de los cuales muchas de ellas son mis amigas, todavía. Ahora, de esas canciones que cantabas en tu juventud, ¿cuál recuerdas con más cariño? Siempre hay una que como que se afianza más en el corazón de las personas. Bueno, ahí sí es verdad que son tantas que, más que todo, yo me enamoré muy temprano. ¿Verdad? Sí, yo me enamoré a los 16 años. ¿Con qué canción enamoraste a tu esposa? ¿Con qué canción? Con una canción de Chelique Sarabia. Y es una canción que me trae muchos recuerdos, porque era la canción de moda. Y precisamente, ahorita no me acuerdo de la canción. ¿No te acuerdas de la letra, nada? ¿O te atreves a cantarnos un pedacito, chiquitico? ¡Wow! ¿O te atreves? Es que no preparé la voz para hoy. Pero un pedacito, informalmente, no estamos haciendo casting ni concurso. Pero es que no sé un trocito, a ver que te acuerdes. Pero no sé si de aquí me llamen a otros medios, por lo menos cine, teatro. A presentarte para cantar. No la recuerdo. No la recuerda. Rómulo, luego termina la escuela, vas al bachillerato, del bachillerato
¿Recuerdas alguno de tus profesores, alguna materia que te haya gustado mucho? ¿Cómo no? A mí me impactó mucho la filosofía. Mi profesora de filosofía era una profesora chilena que no solamente te hablaba de la filosofía, nos hacía que viviéramos la filosofía. Una forma de vida. Y es real, es verdad. La vida es una filosofía. Y esa profesora recién llegada a Venezuela, no solamente, sino fue que fue un modelo para mí, para dar clases. Y ese modelo aún permanece en mí. Una mujer, una profesora, una profesional íntegra, entregada, donde decía, cuando hagamos las cosas, sintámoslas, vivámoslas. Y cuando nosotros vivimos, podemos transmitirlo. Y cuando estamos transmitiendo, una palabra que nunca se me olvidó, estamos transmitiendo luz. Y eso me impactó mucho. La filosofía. Y yo quise estudiar filosofía. ¿Cómo llevar esa luz, Rómulo, de la filosofía hoy, cuando se compite con ese poderoso elemento denominado redes sociales, indistintamente cuál sea la red social que esté utilizando la gente? ¿Cómo logras hacer entender a las nuevas generaciones, a tus estudiantes, lo importante que es la filosofía para poder establecer un estilo de vida de un ser humano útil a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al país? Cosimo, mira, la filosofía como tal parte del ser, nace de nosotros. Y yo creo que lo que se puede transmitir es a través del mensaje. Tiene que ser un mensaje preciso, un mensaje real, un mensaje, como lo dice la misma filosofía, un mensaje de vida. Que por lo menos cuando uno está dando clases, que el alumno sienta lo que te le está diciendo, lo ponga, lo introyecte, lo haga suyo. Y eso es precisamente luz. Me hiciste acordar en una misa que estaba y decía el párroco, nosotros los curas muchas veces estamos a nivel del docente, porque es que el docente lleva tanta luz como la que nosotros buscamos transmitir a través de la oración. Y es que muchas veces una clase se puede convertir en oración, porque está moviendo el espíritu, está moviendo los sentimientos, está moviendo la condición de ese momento donde se esté transmitiendo. Lógicamente, tenemos, como tú acabas de plantearlo, a través de un medio, sí se puede. Si tú lo dices, si tú lo transmites, si tú lo sientes, el que está allá, de alguna manera va a recibir ese mensaje, va a sentirlo y de algo le va a llegar esa luz. Es importante desarrollar no solo el hacer, sino también el ser en el humano, ¿no? Que eso es lo que a la larga lo diferencia del resto de las especies vivas del planeta. Fíjate, Rómulo, yo conversaba en días pasados en un grupo, hablábamos, y se criticaba duramente la institucionalidad, toda la institucionalidad en general. Y yo les decía, no sé, se me ocurrió decir que las instituciones no tienen la culpa, sino los hombres que están en ellas, que en algún momento con una actuación desventurada desprestigian esa institución. O sea, no es la policía como institución la que está mal, sino es el individuo que de repente, bueno, va y comete un acto inapropiado. No es el sector salud y así sucesivamente, no es el sector educativo, no es la política la que no funciona, sino la gente que hace la política, la que quizás, bueno, ha perdido un poco ese rumbo, ha olvidado parte de esos preceptos filosóficos que vieron, que estudiaron en algún momento de sus vidas. Sí, tienes mucha razón. Yo comparto contigo, no es la institución como tal, es el individuo.
porque el individuo olvida sus principios, trata de desvirtúa totalmente y no respeta la institución como tal. Tú has planteado una cosa bien interesante. Nosotros, este mundo, yo soy mucho mayor que tú, y he vivido dos mundos. Aquel mundo que yo conocí, donde el respeto a la ley, el respeto al individuo, el respeto a la familia, se fue deteriorando de tal manera, entonces, ¿qué hace? Rompe no solamente con la condición, con el grupo como tal, sino que rompe también con la ley. Porque el individuo irrespeta a la ley, y cuando está irrespetando la ley, se está irrespetando a sí mismo. Y cuando se irrespeta a sí mismo, está irrespetando a la institución como tal. Bueno, eso que tú acabas de señalar, por lo menos los organismos de orden público. Tú tratas de conversar con una persona y entonces, oye, está mal formado o ha desvirtuado sus principios, que es de orden público. Y eso es grave en una sociedad como la nuestra. ¿Puede, Rómulo, una persona bien formada quebrarse en el camino? Sí puede. ¿Sí? Sí, sí. Porque el mundo ha cambiado de tal manera que han surgido elementos que están muchas veces por encima de él. Y yo diría que uno de esos es la competencia. Pero la competencia es necesaria, la competencia es justa, pero que cada quien ponga realmente de lo suyo. Si uno se pone, cuando uno tiene la fortuna de poder viajar y ver distintas clases sociales, distintas sociedades, distintas culturas, ahí tú puedes decir, bueno, realmente que nosotros estamos muy bien ubicados, pero en otros casos estamos muy atrasados. Eso es parte de esa dinámica diaria donde no podemos quitarle un gran poder a lo que es la política social, lo que es en el sentido amplio de política. Pues la política es una herramienta que sirve para precisamente conducir las grandes sociedades. Y ahí podemos ver, hay sociedades que a esta altura, después de la pandemia, que ha cambiado mucho, porque el mundo ha cambiado después de la pandemia, todavía se mantienen y no se quedaron en ellas, se han superado. Hay otras que no. A mí me duele, y quiero ser muy honesto en esto, a mí me duele, y dirán, bueno, ¿te duele, verdad? Sí me duele, la situación de la educación. A mí me duele cuando el lenguaje que yo oigo muchas veces en mis jóvenes, que yo digo, pero ese joven es el que me va a reemplazar a mí. Aquel lenguaje deteriorado, aquel lenguaje de irrespeto, eso es parte de la identidad de una sociedad, de la identidad de un pueblo. Y lamentablemente, cuando tengo contacto con amigos que están fuera y con familiares que están fuera, oye, aquí nos gritan mal porque nuestro lenguaje es muy pobre. Y eso duele, Cosimo. Duele porque uno ha puesto o hemos puesto lo mejor de nosotros para ser buenos ciudadanos, hombres realmente que le den otro cariz, una manera diferente de vivir la vida. Rómulo, quizás la buena noticia es que el error se puede convertir en una oportunidad de aprendizaje. Es importante insuflar la lectura en los jóvenes. La lectura es fundamental para, bueno, el desarrollo del hombre como tal, y cuando hablo del hombre me refiero al hombre y a la mujer. Y es importante, queridos amigos, el retomar el manual de Carreño, traerlo
a la actualidad, adaptarlo a este nuevo tiempo. Es importante hacer por lo menos una comida en familia, indistintamente de las dinámicas que existan en cada uno de los hogares del mundo y especialmente los venezolanos. Es importante dejar el teléfono de lado mientras se está comiendo en familia o mientras se está realizando una reunión familiar. Rómulo, ¿te gusta hacer deportes? Hice deporte, practicaba atletismo. Atletismo. Sí. ¿De pista? De pista y salto. ¿Eras corredor? Era corredor. No, más o menos ¿Cuánto hacías en los 100 metros? No recuerdo. Pero sí, siempre quedaba o de primero o de segundo. Así es bueno. Pero el mismo deporte fue las condiciones físicas. Tuve en saltaba alto. Había un salto que llamaban barrel roll. Y cuando eso no existía la colchoneta protectora, me fracturé el brazo. Al fracturarme el brazo me retiré entonces del salto porque ya había un temor, ¿no? Y bueno, me fui distanciando. Sin embargo, no practico deportes ahorita porque ya la edad tampoco me lo permite. Pero sí camina. Bueno, claro. Hace tu caminata. Sí, como no, es necesario. ¿Qué te gusta más, Rómulo, la playa o la montaña? Oye, me gustan las dos. La montaña la disfruto mucho. ¿Qué experimentas cuando vas a la montaña? Lo espiritual. Siento ese contacto con la naturaleza y hay que hablar con la naturaleza. Te voy a contar algo. Cuando trabajaba en el pedagógico, yo tuve la fortuna de que nos prestaran un autobusito y yo a mis alumnos los invitaba a Rancho Grande. Y en Rancho Grande, bueno, vamos a Rancho Grande, sí, bueno, llévense un poquito de comida. Cuando llegamos a Rancho Grande, nos sentábamos en una rueda y yo les decía, bueno, muchachos, vamos a oír la naturaleza. ¿Cómo? Sí, vamos a oír. Silencio. Vamos a oírla. Métanse en el ambiente que está. Vamos a escucharla. ¿Qué oyes de la naturaleza? Porque es que la naturaleza habla. El sentido, ese lenguaje de los pajaritos, el lenguaje de la brisa de los árboles. Sí. Y otra cosa que me gusta es pescar. Yo iba hasta no hace mucho a Sinaruco. Íbamos a pescar un pez, bueno, que es exquisito, ¿no? Y allí, más que en la pesca, tú sientes ese contacto de lo que estás haciendo y esa imagen del ambiente te va llenando, llenando de vida en la pesca. Y dices, oye, no, y tengo amigos que van a pescar y entonces logran pescar, sacan y devuelven el pez al agua. Sí. A mí me gusta comer. ¿A ti te gusta comértelo? ¿Lo preparas tú mismo? ¿Te gusta cocinar? No, lamentablemente no. ¿No cocinas, Rómulo? ¿O preparas algún platillo especial en casa? No, ninguno. Nada. De muchacho lo hacía. ¿Qué preparabas? Pero, bueno, generalmente pues espagueti, que es muy sabroso. y ensaladas. Yo soy un amante de las ensaladas. En eso sí yo... ¿Cómo sí. preparas la ensalada? ¿O cómo la preparabas en tu juventud? Bueno, mira, sobre todo mucho tomate, rallando zanahoria, me encanta la zanahoria rallada. No puede faltar, por supuesto, la lechuga. Y es una variedad, eso depende de lo que vaya encontrando también en el mercado. Y allí vas haciendo tu ensalada. Con poca, como te digo, con pocos ingredientes grasos, porque no me agrada mucho. Que si la mayonesa, que esto no. Más natural. Exactamente. Rómulo, ¿te gusta leer? Es mi pasión. La lectura es tu pasión. Es mi pasión. Y eso tiene una razón de ser. Mi padre era periodista, era locutor, era investigador, dejó 12 libros escritos y era locutor como nosotros. Papá tenía el certificado de locutor 1020 y aparte de ello
dejó un programa de radio que duró 50 años, en el cual yo participé, después que me hice locutor, y mi hermano todavía lo mantiene. Papá era crítico taurino y también era un poeta reconocido. Entonces yo sí observaba a mi viejo pegado en una máquina de escribir, a dos dedos, taca, 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 y leí, taca, taca. Y mi madre le encantaba leer suplementos. Y yo la veía que ella se reía. Y se reía. Mamá, ¿de qué te ríes? Ah, de lo que aquí dice. Pero como no sabía leer, eso me obligó de alguna manera a aprender a leer. Yo quise estudiar, ya lo dije, creo, filosofía. Porque para mí la lectura es un complemento de vida. Yo no puedo pasar un día sin leer. Porque me nutre y me lleva a crear cosas, inclusive para mis clases, que yo digo, escúchale, esto lo voy a aplicar así. La lectura, eso sí, todo tipo de lectura, todo tipo de lectura. Amo la lectura, amo los libros. Y tuve la fortuna de trabajar en una biblioteca. Entonces era más lo que leía que lo que trabajaba. Y mi padre, pues, me dejó una biblioteca que tenía todavía 1500 tomos. Entonces, esa biblioteca es... ¿Has podido leerlos todos, Rómulo? No, imposible. ¿No? No, imposible. Imposible. Porque, pero ya cuando antes leía mucho, antes leía 2 y 3 libros. Ya no me da el tiempo. Y a Se veces te cansa la vista leyendo. Se me cansa la vista leyendo. Sí. Es una sensación placentera el poder leer un libro físico, ¿no? A diferencia de tomarlo en formato PDF. Exacto. La sensación es totalmente distinta, Totalmente Rómulo. distinta. La siento, no solamente la siento fría. No hay tú tener el texto. Cuando tomas el tomo es como que si estuvieras en una conversación directa con el autor. Exactamente. Te combinas con los personajes, con los ambientes que se describen. Me meto en la lectura. En la lectura. Eso me hace acordar de duro. Era yo un joven cuando leí un libro de un francés donde él escribía en sus escrituras, él no necesitaba comer, según lo que dicen sus biógrafos, sino que él dibujaba el alimento y ya eso le satisfacía. Así mismo ocurre con la lectura. Es como un alimento. Yo recuerdo, Rómulo, y debe haber pasado en tu casa también con tu papá, que bueno, era un comunicador social, locutor y crítico taurino, periodista, especialista en tauromaquia, que los domingos la generalidad venezolana, de las familias venezolanas, el domingo en la mañana era como un ritual, aparte de ir a su oficio religioso, indistintamente la religión que practicase la familia, iban al kiosco de su preferencia y compraban los periódicos, el Nacional, el Universal, Últimas Noticias, Meridiano, El Siglo, el Aragüeño, el periodiquito, y se venían a la casa con esa cantidad de periódicos y el resto de la mañana dominical, incluso hasta las primeras horas de la tarde, era leyendo los distintos cuerpos de los diarios, segmentando las informaciones. Eso, claro, con el pasar del tiempo, la modernidad, quizás el cambio que han dado algunos medios en la actualidad, pues ya no es tan habitual como antes. ¿Tú recuerdas esa época? Totalmente. No, en mi casa se compraban 5 periódicos. Y esos 5 periódicos nos los distribuíamos en grupos. Agarraba el Nacional, que era el Universal, eso eran. Y lógicamente los diarios de la región. Yo recuerdo, papá tuvo con el primer
diario que nació en Maracay, que era el Imparcial. Él trabajaba ahí en el Imparcial, tenía su columna ahí. Y allí, los domingos, como tú dices, era algo como un ritual. Bueno, fulano, agarraba a cada quien, lógicamente lo que le gustaba, ¿no? Y ahí se pasaba las primeras horas del día. Y lo que no, entonces se dejaba para la tarde. Mira, no he leído tal cosa, me lo guarda. Sí, tienes razón. Y entonces, después que leía, a ver, ¿qué te parece? Porque papá era un hombre muy cuestionador. Chico, leíste el artículo de fulano de tal. ¿Qué te parece? Empezamos a compartir ideas. Y decía, mira, papá, pero ya fulano no está escribiendo en el periódico tal. Entonces, te decía, bueno, pero tú sabes por cuál es la razón. Porque es que se pasó a otro periódico, fue a otro periódico. Y ese periódico, vamos a decir, lo conseguimos. Porque eran de esos autores de esos escritores y periodistas que uno le tenía seguimiento. No, tú no podías dejar de leer. Y decía, no, hoy es la columna de fulano. Y te voy a comentar algo interesante. Hubo una columna llamada Reloj de Arena, publicada en el Nacional, que salía los miércoles. Yo la coleccioné por 20 años. Ignacio Burke era su autor, un psicólogo y profesor de la Universidad Pedagógica, un hombre eminente de origen alemán, de quien me dejó, tuve la fortuna de conocerlo muy rápidamente en Caracas, pero era un hombre que llegaba a la universidad, un anciano ya, en bicicleta. Y todavía yo conservo esa columna Reloj de Arena de don Ignacio Burke, uno de los hombres que digo yo que dejó en Venezuela una marca educativa. ¿Has tenido oportunidad de compartir con tus estudiantes esos escritos de Ignacio Burke? Cuando estaba en el pedagógico lo hacía. Acá no lo has incorporado a tu dinámica. Me ha dado una gran idea. Para incorporarlo a la dinámica, porque son escritos que tienen una vigencia perenne, nunca pasan de moda y siempre están ahí en la actualidad, ¿no? Que era la chispa, la magia que tenían estas personas que escribían en ese tiempo, ¿no? Cómo no. Y así como, bueno, tuve la fortuna también de conocer al poeta, al gran poeta, por eso puede decir así, que vivía en Cagua, por cierto, Nazoa. ¿Conociste a Nazoa? Conocí a Nazoa. Vivía en Cagua, yo trabajaba en Cagua y él vivía en una esquina y me atreví con un amigo que me dijo, mira, ahí vive el poeta Nazoa. Yo tuve la bendición de conocer, fíjate tú, al maestro Luis Laguna, que lo debes recordar. El maestro Luis Laguna, bueno, resulta que la familia Laguna eran vecinos de mis abuelos maternos, en el barrio Santana de Maracay. Sí, señor. Y entonces yo era pequeño y siempre iba donde don Luis, y él siempre tenía el Nacional, el Universal, porque ellos lo compraban todos los días, porque tanto el maestro Luis como la señora Margot, su esposa, ellos eran asiduos lectores y eran críticos de lo que se escribía de la actualidad venezolana. Y el maestro Luis Laguna siempre me decía, mira, Cosimo, es importante leer, y si comienzas pequeño, mejor, porque eso te va a ayudar a que te formes como un ciudadano. Y entonces él me explicaba, imagínate tú, te estoy hablando de hace prácticamente 50 años atrás, eso te va a ayudar a diferenciarte de un habitante, te va a ayudar a convertirte en un ciudadano, porque tienes conocimiento de tu contexto, de las leyes, de tus deberes, de tus derechos, etcétera, etcétera. Y siempre una anécdota interesante, Rómulo, es que allí se reunía Venezuela 4 y cantaba, bueno, Jesús Sevillano, el doctor Jesús Sevillano,
ensayaban en el patio de la casa de los Lagunas. Sí. Entonces yo veía esto, claro, yo no estaba en radio, ni pensaba todavía, me encantaba mucho la radio, pero bueno, era algo fabuloso verlos ensayar y ensayaban sin equipos, ¿no? Nada más con los instrumentos musicales, era como lo hacían antes. Entonces cuando uno conoce a este tipo de personas, son como una luz, lo que tú decías al comienzo de este episodio de Nada Personal, que es como una luz rectora, una luz que guía. Si tuvieras que recomendar un libro a nuestros estudiantes, a los estudiantes, a las personas que nos están viendo hoy, ¿cuál le recomendarías para que comiencen a leer? A leer, mira, un libro, yo recomiendo porque estoy en el área, al doctor Francisco Herrera Luque. Francisco Herrera Luque, ¿cuál de sus libros? Hay un libro de él que es sobre anécdotas, sobre historias fabuladas, se llama La Historia Fabulada, donde ese era un programa de radio, pero entonces pues editaron La Historia Fabulada, donde está la esencia de lo que somos. Ahí en La Historia Fabulada se van a encontrar la historia de Venezuela en todos sus aspectos: social, cultural, político, en todo. Y es una lectura fresca con relatos cortos, muy fresca, que permiten un aprendizaje inmediato. Sí, es que te deja el mensaje enseguida. ¿Has mandado a leer el libro en clase? ¿En su clase? Sí, inclusive eso lo he prestado, pero con carácter devolutivo. Hay dos clases de tontos: el que presta el libro y el que lo devuelve. Eso decía mi papá, y entonces me devuelven mi libro, porque eso es un tesoro. Los libros son un tesoro. Historia Fabulada es una de las cosas que yo recomiendo, porque fue dentro de los venezolanos que conoció en profundidad lo que somos los venezolanos. Fíjate, Rómulo, dicen otros integrantes de la familia Yutar que ya han tenido la oportunidad de estar en el podcast, que el Yutar tiene una magia, una esencia, una fuerza, una energía invisible que cuando la gente llega, bien sea estudiante, profesor, trabajador administrativo, del área de servicio, de mantenimiento, cuando la gente llega, se enamora y se queda en el Yutar. Ellos dicen que es algo que no pueden explicar con palabras. ¿Tú sientes eso, esa energía, esa vibra positiva que tenemos acá en la institución? Sí. Y tienen tanta razón, porque es como una magia, es como algo que te va contagiando y que a veces te hace hasta necesario. Oye, no he ido. Y me ocurría, oye, vienen las vacaciones, porque perdí ese contacto, porque yo esto solo lo he sentido como una familia. Y aquí he tenido, lamentablemente unos se han ido, bueno, Dios así lo ha dispuesto, y otros todavía están vivos. Y todavía mantenemos ese contacto, porque esto genera eso, la familiaridad, el compañerismo, el amigo. Y aquí yo he tenido muchos, pero muchos amigos, y sigo teniendo amigos. Rómulo, yo no quisiera terminar este episodio sin preguntarte qué te motivó, qué te inspiró a estudiar educación y al convertirte en educador. Tal vez esa búsqueda de la luz y del intelecto. He admirado siempre, empecé por admirar un intelectual como mi papá, y eso me condujo a que yo tengo también que estar. Yo quiero llegar a ser docente, aunque también tengo otra área, pero aquí... Estás en el área de la psicología. Sí, aquí ¿cómo te digo? Empecé con el pedagógico, un ratito estuve con la Carabobo,
Pero entre el trabajo del pedagogo quedó aquí, oye, me quedé aquí. Entonces te puedes imaginar el contacto, ¿no? El sentirse bien, el sentirse contribuir a que crezca, no solamente la institución, sino a que crezca también la sociedad como tal, esa sociedad que por aquí pasa, esa juventud que aquí llega y que se lleva precisamente esa formación de excelentes profesores. Generalmente los jóvenes que se forman en ayudar se convierten en hombres y mujeres de bien más adelante, y lo hemos visto incluso en algunos episodios del podcast donde han relatado sus experiencias y cómo actualmente ellos son ese elemento transformador en la sociedad, ¿no? Gracias a ti y a tantos profesores y profesoras y tanta gente maravillosa que han tenido en el YUTAR, porque todos están vinculados. Incluso ustedes pueden ver en el YUTAR una señora del área de mantenimiento también participa en el proceso formativo de los estudiantes, cuando por ejemplo les recuerda las normas de convivencia dentro de un espacio académico, el ordenar sus pupitres o sus mesas, el no comer dentro del aula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos están involucrados a lo que es esa construcción social. Todos estamos involucrados a esa construcción social. Cuando te hablaba de la familiaridad, siempre manteniendo el respeto, siempre es fundamental. La institución, cada quien debe respetarse a sí mismo y respetar a los demás. Sí, y hay algo importante que tú acabas de señalar, y es que en esa convivencia se van generando elementos nuevos, tanto en los jóvenes como en los que ya no somos tan jóvenes. Pero hay algo que a mí me llena de orgullo, y es que aquí yo tengo la oportunidad de estar compartiendo como colegas quienes fueron mis alumnos, y eso es un premio. Eso es un verdadero premio. ¿Qué sientes cuando ves a uno de tus alumnos, bueno, dictando una clase? Una emoción muy grande, Cosimo, porque yo digo, hay algo, yo dejé algo de luz en ese joven que está allí como buen profesional, como buen docente, y me llena de orgullo y lo siento como un premio personal. Rómulo, ¿sabes que en la terraza de la institución, en lo más alto acá de la planta física de la sede de Maracay, tenemos una valla gigante? Si pudieras escribir allí un mensaje para que todo el mundo lo viera, ¿qué escribirías en esa valla? Bueno, ¿qué escribiría en esa valla? ¿Qué escribiría en esa valla? Aquí reside amor, conocimiento y luz. Aquí reside amor, conocimiento y luz. Importante es la luz. Básica. Siempre es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Por supuesto. ¿Es así, no, Rómulo? Sí, así es. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, agradecerte esta oportunidad, agradecerle a esa familia autorista la oportunidad que me ha dado, pues, de poder compartir y de poder aprender aquí muchas cosas que todavía me mantienen vigente hasta que el Señor lo disponga. Queridos amigos, él es Rómulo Arteaga, yutarista de corazón. Gracias.